Satoshi maníacos hoy en la tormenta. Los reinos del control vs libertad se enfrentan de nuevo. Mientras el gran tablero cripto se sacude, tú estás al frente en la trinchera. En los próximos minutos hablaremos de cómo Canadá sopesa sus reglas para monedas estables, de una firma china que reclama Antcoin, justo cuando Pekín azota el ecosistema, del ritmo de compras de MicroStrategy que se desploma a solo 778 BTC. Y más movimientos que podrían lanzar al Bitcoin hacia la línea de $200.000 estadounidenses. Así que prepárate, bienvenido a Satoshi Manía Cripto, donde analizamos cada batalla del mundo blockchain, cada estrategia del mercado DeFi y cada señal que podría impulsar el precio de Bitcoin a nuevos máximos. Porque si algo nos enseñó Satoshi, es que en cada caída se esconde una oportunidad. Canadá está a punto de hacer historia. Su gobierno sopesa reglas federales sobre las monedas estables, un paso que podría transformar por completo la relación entre los bancos y las criptomonedas. El Bank of Canada reconoce que el país necesita un marco unificado, mientras las provincias siguen aplicando normas dispersas. Por lo tanto, estamos frente a un choque entre el viejo sistema bancario y la nueva frontera cripto. Si Canadá aprueba estas reglas, los emisores de stablecoins y las fintech blockchain podrían operar con mayor libertad. Pero, si el control se endurece, la innovación podría congelarse. El tablero se tensa. ¿Será Canadá el primer país en armonizar la libertad cripto con la regulación fiat, o veremos otra oportunidad perdida por miedo al cambio? Si Canadá logra armonizar la regulación, podríamos ver un salto en el ecosistema cripto, de lo contrario, la prudencia dominará el mercado. Mientras tanto, en Asia, otra jugada cambia el equilibrio. Ant Group, el gigante detrás de Alipay, acaba de registrar la marca Antcoin, justo cuando China endurece su ofensiva contra las criptomonedas. De manera que el mensaje es claro. El gobierno chino refuerza el muro contra el trading cripto, pero sus corporaciones preparan el terreno para aprovechar el futuro blockchain. Es un juego de sombras, un paso adelante en la tecnología, dos atrás en la libertad financiera, y aunque Pekín prohíba el Bitcoin, el movimiento de Antcoin deja ver algo más profundo. China no renuncia a la blockchain, solo quiere dominarla. Como en una partida de ajedrez, el poder central controla el tablero mientras las piezas privadas intentan escapar. Lo que provoca que muchos analistas hablen de un posible renacimiento de las criptomonedas estatales, una tendencia que podría enfrentarse al espíritu original de Satoshi. ¿Podría surgir un cripto 2 yuanes chinos, que desafíe al Bitcoin y a todo el ecosistema libre? Por ahora parece más un movimiento táctico que un lanzamiento masivo, pero deja ver la ambición china de no quedarse atrás en blockchain. Ahora, volvamos a Occidente. MicroStrategy, Strategy Inc., registró en octubre su compra mensual más lenta del año, apenas 778 BTC. Una pausa que sorprende al mercado trading, porque la compañía había sido símbolo de acumulación constante. Así que, ¿qué está pasando? Tal vez sea estrategia, tal vez cautela. No obstante, con más de 640.000 BTC en su balance, su posición sigue siendo una fortaleza en el universo cripto. Aún así, el dato revela que incluso los gigantes se preparan para turbulencias. Y esto genera una reflexión: si los grandes bajan el ritmo, los minoristas deben observar. El mercado cripto podría estar en el preludio de un nuevo ciclo. Por otro lado, IBM se adentra de lleno en el campo de batalla. Su nuevo proyecto, Digital Asset Haven, busca convertir las criptomonedas en infraestructura corporativa. Hablamos de un sistema donde bancos y gobiernos gestionan activos digitales sobre más de 40 blockchains. En consecuencia, la revolución ya no es solo para visionarios. El blockchain pasa de la disrupción al uso institucional masivo, lo que lleva a pensar: estamos presenciando el momento en que las empresas adopten la visión de Satoshi o la domestiquen para mantener el control.
IBM promete seguridad, pero ¿podrá una red diseñada para el control coexistir con el ideal de la descentralización? Todo indica que sí. IBM está construyendo la infraestructura para que el ecosistema cripto sea parte del sistema financiero global. Esto podría acelerar la adopción institucional de forma imparable. Mientras todo esto ocurre, el precio de Bitcoin se mantiene alrededor de los $114.000 estadounidenses. El mercado respira tras días de volatilidad y la tregua comercial entre Estados Unidos y China da algo de calma. Pero, como consecuencia de la última liquidación récord de oro, los analistas ven un escenario claro. Si el dinero institucional rota hacia el Bitcoin, podríamos ver la ruptura hacia los $200.000 estadounidenses. En ese punto, el mercado cripto entero cambiaría de fase. Ethereum y Binance Coin seguirían su estela, mientras las meme coins, esas pequeñas bombas de especulación digital, se multiplican buscando su minuto de gloria, porque en el ecosistema DeFi, todo se mueve como una tormenta: volatilidad, riesgo, oportunidad. Y por eso Satoshi Manía Cripto existe, para descifrar cada ola antes de que rompa. XD, Bitcoin, BTC, acaba de cruzar por encima de su media móvil de 50 días, un indicio de impulso alcista creciente. Actualmente cotiza aproximadamente en US $115.424. El soporte clave está situado cerca de $110.900, $112.000, mientras que la resistencia inmediata ronda los $116.000, $117.000. Si Bitcoin logra consolidar por encima de esa muralla de US $117.000, podríamos estar activando una nueva ofensiva que lleve el precio mucho más arriba. No obstante, si los osos logran romper el soporte, podríamos ver retrocesos hacia el rango de $108.000, $110.000. Ethereum, ETH, se encuentra anticipando una resistencia crítica hacia los $4.232, lo que indica un posible punto de inflexión en la tendencia del mercado cripto. El soporte relevante se ubica en torno a los $3.900, $4.000. Mientras se mantenga por encima, la narrativa alcista sigue activa. En cambio, un cierre por debajo podría detonar ventas rápidas en el ecosistema DeFi y trading de altcoins. Cada testa este soporte se siente como el preámbulo de un contraataque de las altcoins y la revolución DeFi. Solana, Sol. Muestra impulso. Recientemente cotizada sobre los $204.205 según informes de Momentum Institucional, la resistencia clave está en el rango de $215.220 y el soporte en torno a $190, $195. Lo que aparenta calma en Solana puede ser solo la preparación del golpe de las ballenas. XRP, Ripple, presenta señales de fortaleza. Indicadores de momentum apuntan hacia una posible subida. El soporte relevante se encuentra alrededor de $2.70, $2,90, con resistencias en el rango de $3.10, $3,30. Cada vela de XRP parece un pulso entre los reguladores y el mercado cripto. Dogecoin, DOGE. Aunque no hay datos nuevos precisos del día, los informes señalan un renacer del interés en memecoins como Dogecoin. El soporte técnico habitual se ubica cerca de 20 centavos, 0,21, y la resistencia puede situarse alrededor de 25 centavos, 0,26. No subestimes a Dogecoin, lo que muchos llaman meme, a veces encabeza la carga. El panorama del mercado cripto está cargado de tensión. Por un lado, los indicadores técnicos de Bitcoin, Ethereum, Solana y XRP apuntan hacia la acumulación. Por otro, los memecoins como DOGE recuerdan que la liquidez y la volatilidad deben seguir en el radar. Ahora más que nunca, el control vs libertad que impulsó la visión de Satoshi Nakamoto está en juego en cada vela, en cada volumen, en cada señal de trading. Hoy vimos cómo los gobiernos intentan regular lo incontrolable, cómo las corporaciones redibujan las fronteras del blockchain, y cómo el Bitcoin sigue siendo el estandarte de la libertad. Cada movimiento desde Canadá hasta China, desde IBM hasta las altcoins más pequeñas es una pieza en la gran partida que Satoshi Nakamoto comenzó hace más de 15 años.
Así que, Satoshi maníacos de la descentralización y recolectores de la blockchain, si creáis en la visión de Satoshi, si entiendes que el criptomercado no es solo números sino una revolución silenciosa, únete a esta comunidad. Suscríbete, comenta, comparte y mantente en la línea de fuego con nosotros. Porque mientras el sistema tradicional intenta frenar la ola, el Bitcoin, el Ethereum y toda la economía DeFi siguen avanzando, rompiendo barreras, cambiando paradigmas. Esto es Satoshi Manía Cripto, donde cada movimiento importa, donde cada bloque cuenta, y donde el futuro financiero se escribe en código. Cada notificación es una alerta en tiempo real para que estés siempre un paso adelante en el mundo blockchain y DeFi. Abajo en la descripción encontrarás herramientas de trading de futuros y spot para capturar movimientos de BTC y altcoins, CryptoSignals y bots inteligentes, Pionex, Bybit, para operar con estrategia y calma, plataformas DeFi y blockchain que te permiten acumular, stakear y proteger tus activos mientras el mercado se mueve. Úsalas, aprende a combinarlas y observa cómo tu estrategia Satoshi maníaca crece mientras otros siguen reaccionando al azar. Nos vemos en el criptoespacio, XD.